En San Pedro Amusgos, Oaxaca, el día no había nacido. Más bien se había arrastrado con una neblina espesa que cubría los cerros como si algo los obligara a guardar silencio. Don Ernesto, el ranchero más rico de la región, subió con paso lento por la vereda de tierra, ladeando los guaraches para no resbalar con las piedras húmedas. Su machete colgaba a un lado, pero no era arma lo que buscaba hoy. Iba rumbo a la choza de don Ramón, el brujo viejo que vivía solo desde que su mujer se fue una noche sin dejar ni un rezo. La choza estaba igual de callada que el monte, solo que la puerta de tablas colgaba, medio abierta, como si alguien la hubiera empujado a empellones en la madrugada. Don Ernesto se detuvo, alzó el sombrero, lo sostuvo contra el pecho y cruzó el umbral con el alma apretada. Adentro, lo primero que lo golpeó fue el olor. No era solo a muerte, era a copal rancio, sangre coagulada, humo viejo, cosas que se pegan a la piel como promesas mal hechas. El cuerpo de don Ramón estaba tirado en el centro, sobre un petate deshilachado, con los ojos abiertos como puertas mal cerradas y la boca torcida, como si estuviera a punto de lanzar su última maldición. «No puede ser», murmuró don Ernesto apretando el sombrero contra el pecho. «Ni muerto deja de dar miedo», dijo mientras se agachaba con cuidado, sin atreverse a tocar el cadáver. Encima de la mesa había frascos con líquidos turbios, huesos de algún animal pequeño, ramas secas, amuletos deshechos y un círculo de sal medio borrado, como si algo o alguien lo hubiera interrumpido a la fuerza. Todo olía a cosas que no deben tocarse. «¿Qué hiciste, condenado?», preguntó don Ernesto con voz temblorosa, mirando al viejo brujo con una mezcla de temor y lástima. Afuera, el viento sopló como si alguien hubiera soltado un secreto. Entre los árboles, se oyeron murmullos que no eran del monte, sino del pueblo, que ya presentía que algo malo había pasado. Pero nadie, ni el más viejo ni el más sabio, podía imaginar que aquel cadáver apenas era el principio de algo más oscuro. Algo que venía caminando desde adentro del monte, buscando abrirse paso con uñas y sombras. Antes de que su cadáver apareciera tirado en la choza, el pueblo ya venía arrastrando meses de miedo. Lo que pasó aquellos días, antes de la muerte del brujo, fue esto. Lo que todos recordaron cuando vieron ese cuerpo frío sobre el petate. La noticia bajó del cerro como si la arrastrara el viento. Corrió entre las piedras, se metió por las rendijas de las casas y se sentó en las cocinas como humo espeso. Don Ramón estaba muerto. Muerto en su choza. Muerto sin cruz ni despedida. Muerto de esos que no se entierran fácil. Las mujeres cerraron las ventanas y se persignaron una tras otra. Algunas cubrieron los espejos con pañuelos, otras pusieron ramas de ruda en las esquinas. En sus labios, los murmullos eran rezos mezclados con miedo. «Esto no va a traer nada bueno», dijo doña Jacinta sin levantar la vista del metate. Los hombres se juntaron en la plaza, en silencio primero, hasta que uno se atrevió a romperlo. «Ese desgraciado me robó la salud», dijo don Lencho golpeando la mesa del puesto de barbacoa con los nudillos duros. «A mí me pidió el ombligo de mi hijo recién nacido», respondió otro, con los ojos brillosos, como si lo acabara de recordar con dolor. «A mi compadre lo dejó sin sombra», añadió alguien más desde el fondo, y todos callaron un momento. Los jóvenes, que antes se reían de las historias del brujo, ahora ni volteaban a ver el camino que subía al cerro. Se les notaba el temblor en la mirada cada vez que el sol se escondía. Nadie quería cruzarse con el espíritu de don Ramón en la oscuridad. Don Ernesto llegó al centro del pueblo con la camisa empolvada, los guaraches llenos de tierra y el rostro duro como piedra. Traía el silencio clavado en los labios, pero sus ojos decían lo que su voz no quería decir. «Lo encontré muerto», dijo al fin, mirando directo a don Lencho. «Déjalo ahí», respondió don Lencho con voz rasposa.
que los zopilotes lo acomoden como se merezca. Las ancianas cuchicheaban en los portales que don Ramón tenía pacto con lo del cerro, que hablaba con las sombras cuando nadie lo miraba. Decían que su sombra no era suya y que su muerte no era un final, sino un aviso. Porque en San Pedro a musgos, cuando un brujo muere, no se acaba el miedo, solo cambia de forma. Y esa noche, el pueblo no durmió. Porque, aunque don Ramón estaba muerto, algo en el aire seguía despierto. Nadie sabía de dónde había salido don Ramón, ni cómo había llegado al pueblo. Una mañana apareció bajando del cerro, como traído por la bruma, envuelto en un zarape negro que le cubría hasta las botas. En el hombro, un morral que sonaba a huesos, frascos y secretos. No habló, no pidió comida, ni trabajo, ni techo. Solo cruzó el pueblo sin mirar a nadie, y se fue derecho hasta la orilla del río, donde levantó su choza con palos torcidos y barro del más oscuro. «Ese hombre trae sombra encima», dijo don Aurelio aquella misma tarde en la cantina. «Más vale no cruzarle la mirada», respondió su primo apretando el vaso de mezcal. Al principio, don Ramón se decía curandero. Hacía limpias con huevo, sobadas con aceite de ruda, rezos para el mal de ojo, tés de plantas amargas que olían a monte cerrado. Muchos fueron. Alguien sanó de un empacho, otro dejó de toser sangre. Pero pronto vinieron los sustos. Una mujer quedó muda después de visitarlo. Un niño, al que le curaba un espanto, amaneció con la piel fría y la mirada ida. Un campesino que pidió suerte para su siembra, regresó ciego una semana después, gritando que lo habían sellado. Me pidió un mechón de cabello y mi propia sangre, dijo un joven con las manos temblando. Eso no es de Dios. Don Ramón no gritaba ni insultaba. Su amenaza era la mirada, seca, clavada, como si viera detrás del alma. Más de uno bajó los ojos al cruzárselo. Otros se santiguaban sin darse cuenta. Desde entonces, el pueblo lo rodeaba sin tocarlo. Nadie hablaba mal de él en voz alta, pero todos sabían que su choza no era casa, sino trampa. Como si en vez de estar hecha de barro, estuviera hecha de sombras. «Ese viejo no es como nosotros», dijo una vez doña Ofelia, mirando hacia el río con los ojos entornados. «Ese viejo vino de donde nadie vuelve». Ahora, con don Ramón muerto, los recuerdos salían como sapos bajo la lluvia. Cada historia vieja, cada rumor maldito, volvía a escucharse con más fuerza, porque aunque su cuerpo estaba frío, el miedo seguía caliente, y el pueblo comenzaba a entender que lo más peligroso no era haberlo tenido vivo, sino haberlo dejado morir. El pueblo recordaba que, con el paso de los meses, don Ramón dejó de fingir que curaba. Ya no se molestaba en disimular con rezos ni hierbas. Ahora exigía pago antes de siquiera mirar a la persona. No preguntaba por el mal, no ofrecía alivio. Solo extendía la mano, y quien no daba algo, se llevaba otra cosa. Las mujeres que subían al cerro bajaban con los ojos huecos, agarrando sus rebozos como si algo se les hubiera escapado del cuerpo. «Me pidió el collar de mi difunta madre», dijo una viuda temblando en la plaza, sin atreverse a levantar la mirada. «Si no se lo daba, dijo que algo me iba a seguir, algo que no se cansa», agregó, y la voz se le fue deshaciendo en un llanto seco. Los hombres, por su parte, cambiaban de camino con tal de no cruzarse con él. Cuando lo veían venir, bajaban la cabeza como si el polvo de sus guaraches les importara más que nada. Su sombra, larga y torcida, parecía ir por delante de él, arrastrándose como una víbora negra. Un día, don Ramón gritó desde su choza, al ver pasar a un niño corriendo detrás de un papalote. Lo llamó con voz áspera y le exigió un mechón de cabello, como pago por cruzar el monte. La madre bajó al pueblo descalza, fuera de sí, gritando que el brujo le había visto el mal al chamaco y que ahora no dejaba de sudar frío ni abrir los ojos.
«Ese cabrón nos tiene agarrados del pescuezo», dijo don Aurelio apretando los puños frente a la cantina. «Y nosotros nomás tragando miedo», respondió otro sin soltar el trago. En las noches, el humo de la choza bajaba por el cerro como un hilo negro, delgado y constante, como si el brujo cocinara algo que no era de este mundo. Nadie quería seguirlo con la mirada, nadie quería saber. Y aunque todos lo odiaban, nadie se atrevía a subir con machete o fuego. Decían que quien lo molestaba amanecía enfermo, sin saber su nombre, o con sombras pegadas en la espalda como si cargara a alguien más. Porque en el pueblo, el miedo no se grita, se traga seco. Y con don Ramón vivo, el pueblo ya no vivía, solo se aguantaba. Los trabajos de don Ramón empezaron a volverse más oscuros, más raros, más imposibles de nombrar sin que a uno se le enchinara la piel. Su choza olía cada vez menos a hierbas y más a cosas que no tenían nombre. Sobre la mesa de madera siempre había restos de animales abiertos, velas negras a medio consumir, papeles manchados con símbolos torcidos y frascos que hervían solos aunque nadie los tocara. Una noche, desde su rancho, don Ernesto escuchó un grito que vino del cerro. No era un grito de hombre ni de animal, era algo más, un alarido seco que se arrastró por los árboles y se metió por las ventanas. «Algo está haciendo ese condenado», dijo don Ernesto con el machete en la mano, mirando la silueta de la choza iluminada por fuego bajo. A la mañana siguiente, encontraron al perro de don Lencho tirado en la milpa, con los ojos blancos y la lengua morada, como si lo hubieran asfixiado con tierra mojada. «Fue él, yo lo sé», gritó don Lencho golpeando la mesa en la plaza. «Ese brujo tiene pacto con algo que no es de este mundo». Se corrió el rumor de que don Ramón estaba haciendo trabajos por encargo, que alguien del mismo pueblo le había pagado para arreglar a don Lencho. Y aunque nadie decía nombres, todos se miraban con sospecha. Un joven fue a pedir un amarre porque la mujer que quería ya no lo volteaba a ver. A la mañana siguiente amaneció con marcas en el pecho, como si unas manos invisibles lo hubieran sostenido con fuerza durante la noche. No volvió a pedir nada. Desde ese día, nadie se atrevió a encargarle amarres, pero empezaron a llegar cosas peores. Amenazas silenciosas. En las puertas amanecían papeles doblados con cruces al revés, trapos amarrados con nudos rojos, manchados con algo que parecía sangre. «Esto lo dejó el brujo», dijo una señora enseñando un envoltorio con espinas y uñas. Y aunque nadie lo veía salir de su choza, se sentía su aliento en cada rincón del pueblo. Como si el viento bajara con su nombre, como si las cosas malas no caminaran, sino que se deslizaran con su sombra. Era una tarde espesa, con el calor pegado a la piel como trapo mojado. El cielo se nublaba sin llover, y el cerro parecía observar. Don Ernesto subió con paso firme, la camisa empapada de sudor y el machete colgado en la espalda, aunque no pensaba usarlo. Ya no era por coraje, era por miedo. Iba a buscar al brujo, a exigirle que dejara en paz al pueblo. Don Ramón lo recibió parado en la puerta sin sonreír, con los ojos entornados como quien reconoce una deuda que aún no se cobra. «¿Qué estás haciendo, Ramón?», preguntó don Ernesto con voz firme, sin quitarse el sombrero. «Lo que todos me piden», respondió don Ramón, acomodando un frasco oscuro sobre la mesa. Ahí, en medio de huesos, hierbas secas y manchas de cera, había una figura pequeña hecha de cabellos, espinas y un rostro mal moldeado en cera. Algo que no se hacía por gusto, sino por daño. «No quiero tus porquerías aquí», dijo don Ernesto con los dientes apretados y la mano firme en el cinturón. «Tú también has pedido cosas», contestó el brujo sin subir la voz, pero haciendo que la choza entera se enfriara. Don Ernesto se quedó callado, no por duda, por memoria. Recordó aquella noche, meses atrás, cuando subió solo, bajo la lluvia, buscando algo que no se consigue en misa, un favor, un deseo que pesaba más que la vergüenza. «No hables de eso»,
dijo bajando la mirada, como si el suelo pudiera tragarse la culpa. Todo tiene precio, respondió don Ramón, acercándose despacio. El olor a humo, hierbas podridas y sudor viejo lo envolvió como una nube pegajosa. Don Ernesto no dijo más. Miró la figura sobre la mesa y supo que no podía detenerlo. Que no solo el pueblo le tenía miedo, él también. Esa noche bajó del cerro con un peso que no era suyo, con un silencio que no venía del monte, sino de su pecho, porque entendió que había hecho un trato con algo que no se nombra, y esos tratos no se rompen. Desde entonces, cada vez que el humo negro bajaba de la choza, don Ernesto no alzaba la vista, porque sabía que en esa bruma también venía su propio pecado. Esa noche, el cielo sobre el pueblo se cargó de nubes pesadas, negras como costras de tormenta. Se amontonaron sobre los cerros como si algo estuviera bajando, trepando desde lo más hondo del monte hacia el corazón del pueblo. El aire se volvió denso, y en las casas se escuchaban portazos, ventanas cerrándose de golpe, pasos apurados sobre tierra mojada. «Se viene algo», murmuró doña Jacinta, apagando las velas antes de tiempo. Todos sabían que don Ramón estaba haciendo un trabajo fuerte, uno de esos que dejaban el aire oliendo a azufre, copal quemado y miedo. En su choza, el brujo había dibujado un círculo con sal y ceniza, con manos temblorosas pero firmes. Dentro del círculo yacía una gallina negra, abierta en canal, con las plumas pegadas de sangre seca. El piso respiraba, como si el monte estuviera vivo bajo sus pies. «Que me escuchen los del pueblo», dijo don Ramón, soplando humo espeso sobre la carne. «Ya saben quién manda aquí, ya saben de qué está hecho el silencio». Afuera, un viento helado bajó del cerro con un silbido que cortaba como cuchilla. Se metió por las rendijas de las casas, hizo crujir techos de lámina y arrancó un llanto dormido de una niña que no supo por qué lloraba. Desde su rancho, don Ernesto miró hacia la loma. En medio de la oscuridad, una luz roja parpadeaba dentro de la choza del brujo, como si el fuego no quemara, sino llamara. «Ese cabrón está invocando algo», dijo con un escalofrío, apretando los dientes. A la madrugada, cuando el gallo apenas asomaba el canto, un campesino amaneció con marcas moradas en el cuello, como si dedos invisibles se le hubieran clavado mientras dormía. «¿Fue él?», dijo el hombre con la voz temblorosa. «Lo vi parado en la puerta de mi casa, pero sus ojos no eran humanos». El rumor corrió rápido, como siempre corre el miedo, pero esta vez no hablaban de limpias ni mal de ojo. Esta vez decían que don Ramón no solo hacía trabajos, también estaba cobrando venganzas que nadie había pedido. Y en cada sombra del pueblo, en cada rincón donde no llegaba la luz, algo se sentía distinto, como si las sombras ya no pertenecieran al suelo, sino a él. Con los días, el aire en el pueblo se volvió tan espeso que dolía respirar. Las gallinas dejaron de poner, los perros aullaban mirando hacia el cerro, y los niños ya no jugaban en las calles. Decían que sombras largas los seguían, que oían sus nombres en voz baja cuando caía la tarde. «Ese hombre nos está matando poco a poco», dijo don Lencho en la cantina, golpeando la mesa con un jarro de mezcal. «Algo tenemos que hacer», respondió su compadre sin levantar la vista. Pero nadie se movió. Nadie quiso ser el primero en subir. El miedo ya no se escondía. Se había sentado a vivir con ellos. A la mañana siguiente, el río bajó revuelto. En la orilla, flotaba una espuma oscura que olía a podrido. Era espesa, casi negra, como si una mano sucia hubiera mezclado las entrañas del agua durante la noche. «Eso es brujería», dijo una anciana al verla, persignándose 3 veces. Don Ernesto, con el alma revuelta y el recuerdo de su propio trato con el brujo, se amarró el valor y subió otra vez al cerro. Pero esta vez, la choza no era la misma. Había amuletos nuevos colgados de las ramas,
figuras hechas con huesos de res, trapos anudados con sangre seca, velas dobladas como si alguien las hubiera forzado a rendirse. Frascos alineados temblaban solos, como si algo dentro respirara. «¿Qué estás tramando ahora?», preguntó don Ernesto con rabia, dando un paso al frente. «Lo que ya empezó no se puede detener», respondió don Ramón sin voltearlo a ver, con voz firme como piedra vieja. El silencio pesó. Afuera, un trueno seco retumbó sobre el cerro, aunque el cielo estaba limpio, sin una sola nube. Fue ese día cuando el pueblo se partió por dentro. No con gritos ni fuego, sino con resignación. Entendieron que don Ramón ya no necesitaba hechizos para dominar. El miedo ya había echado raíces. Las paredes lo sabían, los animales lo olían, y la gente solo aguantaba. Porque nadie sabía cómo detener a un hombre que no solo hablaba con sombras, sino que parecía entenderlas. La noche antes de su muerte, don Ramón hizo algo que nadie quería recordar, pero que todos murmuraban en voz baja. El pueblo entero lo sintió, aunque nadie se atrevió a nombrarlo. Se escucharon 3 golpes secos desde su choza. No eran pasos, no era un ruido común. Era como si algo, o alguien, hubiera caído de rodillas contra la tierra. Luego, un humo espeso comenzó a salir por las rendijas del techo, arrastrando un olor amargo, carne quemada, hierbas podridas y algo más. Algo que olía a miedo. «No salgan, hijos», dijo una madre abrazando a sus pequeños junto al fogón. «Hoy el cerro está enojado». Nadie dormía, pero nadie se asomaba. A la medianoche, un grito rompió el silencio como cuchillo sobre cuero. Era un grito grave, ahogado, lleno de un dolor que no parecía humano, como si dentro de la choza le estuvieran arrancando el alma a un cuerpo que aún no quería soltarla. Desde su rancho, don Ernesto lo escuchó claro. El sonido se le clavó en el pecho y lo dejó quieto, con los dientes apretados. «Ese desgraciado hizo pacto de más», dijo en voz baja, sintiendo que el aire ya no era suyo. Al amanecer, el pueblo no se movió. Ni un niño lloró. Solo los zopilotes dieron vueltas sobre el cerro, como esperando señal para bajar. Cuando el sol comenzó a calentar la tierra, don Ernesto se calzó los guaraches, tomó su machete y subió, solo, sin mirar atrás. La choza estaba en silencio, pero el silencio no era paz, era tensión, era de esperar. Empujó la puerta con la punta del machete. Adentro, la mesa estaba hecha trizas, los frascos reventados contra el suelo, los amuletos en pedazos. En el centro, el círculo de ceniza había sido barrido, como si algo lo hubiera cruzado con fuerza. Las marcas en el piso no eran de pies, eran de uñas. Y ahí, junto al petate, estaba don Ramón, el cuerpo retorcido como si se hubiera defendido de algo que nadie más vio. Los ojos vidriosos apuntaban a la nada, la boca entreabierta, aún caliente del último suspiro. «Por fin caíste, demonio», dijo don Ernesto con un hilo de voz, sin moverse del umbral. Pero, aunque el brujo yacía muerto, el cuarto seguía respirando. Las paredes temblaban levemente, como si algo hubiera quedado sin terminar, como si alguien más estuviera esperando. El amanecer cayó opaco sobre el pueblo cuando don Ernesto bajó del cerro con el cuerpo de don Ramón, envuelto en un costal grueso, amarrado con soga doble. Lo traía sobre la espalda como quien carga un castigo. No lo miraba, no decía nada, solo respiraba fuerte, como si el peso fuera más del alma que del cuerpo. Nadie quiso ayudarlo, ni uno solo. Hasta los hombres más fuertes se hicieron para atrás, fingiendo estar ocupados con los animales, con la leña, con cualquier cosa que no fuera mirar ese bulto. «No lo acerques aquí», dijo don Lencho retrocediendo con la cara pálida. «Ese muerto todavía huele a diablo». En el panteón, el aire era otro, pesado, denso, como si cada cruz de madera supiera lo que estaba por pasar. No cantaban los pájaros, no se movía el viento.
Don Ernesto cavó la fosa solo, con las manos, con rabia, con sudor bajándole por la espalda y sangre escurriéndole entre los dedos. La pala estaba ahí, pero nadie se la quiso alcanzar. «Apúrate», susurró una mujer desde la entrada. «No vaya a ser que despierte». Cuando el cuerpo cayó sobre la tierra, se oyó un golpe seco, sordo, que retumbó en las lápidas. Las velas que una anciana había dejado junto a la entrada parpadearon como si alguien les hubiera soplado encima. Don Ernesto echó la primera pala de tierra y el aire se estremeció. Un olor a copal quemado subió sin fuego, sin humo, sin razón. «No volteo a ver», dijo un campesino cubriéndose los ojos con el sombrero. «Siento que nos está mirando desde abajo». Al terminar nadie dijo nada. Solo dieron un paso atrás y luego otro, como si la tierra aún pudiera moverse, como si esa tumba no estuviera cerrada del todo. Esa noche, el pueblo se apagó temprano. Nadie salió, nadie cantó, nadie encendió fuego afuera. Dijeron que vieron una sombra larga entre las lápidas. Dijeron que el viento sopló con un silbido que se parecía al de don Ramón, justo antes de hacer un trabajo. Y así quedó el pueblo, con el brujo bajo tierra, sí, pero con el miedo todavía caminando sobre ella. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.